Muy buenos días, el tema de hoy es justificados. Vamos al libro de Romanos capítulo 5 versos 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliados. Cuando usted y yo reconocemos que Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, reconocemos que a través de la sangre del Cordero de Dios hemos sido redimidos de todo argumento del adversario, reconocemos que Jesús nos liberó de la muerte, de las ataduras y las maldiciones y del pecado, automáticamente tenemos acceso al Padre, porque ya hemos sido reconciliados a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, el camino que se llega al Padre es a través de Jesús, no es a través de ninguna imagen, no es a través de ningún ídolo, no es a través de ninguna religión, es a través de Jesús, porque Jesús en usted y en mí debe ser un estilo de vida. ¿Por qué un estilo de vida? Lo vivimos a diario, que usted y yo vivimos a diario lo que es Jesucristo, en sanidad, en santidad, en firmeza, en convicción, en decisión, en determinación, en un cambio profundo desde el corazón. En esa santidad que usted y yo expresamos, reflejamos a diario, no solamente cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando estamos en un culto, no solamente cuando estamos rodeados de personas de la iglesia, sino en todo lugar y en todo momento. Y hemos sido justificados a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. Por eso cuando la palabra de Dios nos habla que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, es porque a través de la sangre del Cordero de Dios, usted y yo ya hemos sido justificados, ya hemos sido reconciliados con el Padre. Por eso es tan importante que usted y yo, cuando escuchemos hablar en la palabra de Dios de la sangre de Cristo, declárelo, confiéselo, profetícelo, pero confiéselo creyendo que la sangre de Cristo tiene poder. Cuando usted, el enemigo, lo tiente, declare: la sangre de Cristo tiene poder. Por eso la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Aun cuando el enemigo nos ataca nuestros pensamientos, en recuerdos, en pasiones, en lujurias, en deseos, en inmoralidad, la sangre de Cristo limpia mi conciencia de obras muertas. Porque ahí la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque si usted mira en la palabra, encontramos que Jesús fue crucificado al lado de ¿quién? Al lado de dos ladrones. Esta sangre en los dos ladrones estaba contaminada de pecado, pero la sangre de Jesús nunca se contaminó. La sangre de Jesús era pura, limpia y sin mancha. Por eso es que el Señor nos dice que a través de esa sangre hemos sido justificados. Cuando usted reconoce lo que la sangre de Cristo hace en su vida, usted es justificado, porque esa sangre lo lava, lo limpia, lo purifica, lo redime, lo libera, lo sana y lo santifica. Por eso en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y fue esa sangre que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario, sangre pura, limpia y sin mancha, sin pecado. Por eso hemos sido reconciliados con el Padre. Es importante que usted y yo reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios, porque nadie tiene acceso al Padre sino es a través de Jesucristo. Por eso, como le decía anteriormente, dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Es reconocer a Jesús, que Él es el camino al Padre, es el que nos guía y nos lleva al Padre, es el único camino que hay. No hay ningún otro camino para llegar al Padre sino a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted hace una oración, una petición, usted ha escuchado, o usted de pronto la dice, o ha escuchado al pastor que dice en la iglesia que todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que usted y yo le pidamos al Señor, lo pidamos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Padre nos ve es a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconoce es a través de Jesús. Porque los que no reconocen al Padre, no reconocen a Jesús, el Padre no los reconoce. Por eso la palabra de Dios dice que el que reconoce al Hijo, reconoce al Padre. Si usted y yo reconocemos a Jesús, automáticamente el Padre nos reconoce, el Padre Dios. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos
pecadores cuando andamos en la inmoralidad, en la inmundicia, en el pecado, en la mentira, la falsedad, la fornicación, la pornografía, las malas palabras, la vulgaridad, los pecados, las ataduras y las maldiciones. Él automáticamente nos reconoció. Por eso dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún siendo pecadores, Él mostró su amor como Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por usted y por mí, para que a través de Jesús usted y yo reconozcamos la obra redentora, la obra que Él hizo a través de la cruz del Calvario, y que podamos entrar al Padre. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Nosotros ya hemos sido justificados en la sangre del Cordero de Dios. Como le decía anteriormente, esa sangre no se contaminó con pecado, ni con inmoralidad, ni ninguna maldición. Dice que esa sangre era pura y limpia, la sangre de Jesús. Dice, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Salvos de la ira qué es? Para esas personas que andan en la inmoralidad, en el pecado, en la avaricia, en el engaño, en la traición, en la fornicación. Esas personas serán los que vendrá el Señor con ira. ¿Por qué? De pronto algunos han conocido al Señor y se han apartado, otros les han hablado de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, no lo han querido entender y quieren seguir todavía en sus deleites de la carne, en lo que les ofrece este mundo. Entonces dice, por su sangre seremos salvos de la ira. Usted y yo seremos salvos de la ira. El que no reconozca, el que no esté en los caminos del Señor, el que no reconozca a Jesús, que no sea el que el Señor ha escogido, que por su sangre se encuentre justificado, no será salvo de la ira del Señor. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos del Señor, porque el Señor, Él dice la palabra de Dios que Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Él no ama lo que la persona hace, ama al hombre, a la persona, ese ser humano que el Señor creó, pero no ama lo que la persona hace. Por eso el Señor permitió y envió a su único Hijo para redimirnos de la maldición de este mundo, del pecado, para que podamos automáticamente entrar al reino de Dios a través de Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Usted y yo ya hemos sido reconciliados a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Usted y yo ya hemos sido reconciliados a través de la cruz del Calvario, a través de esa cruel muerte que vivió nuestro Señor Jesucristo, porque ningún ser humano podía vivir esa situación, ni la podrá vivir, esa situación que vivió Jesús a través de la cruz del Calvario. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando ya hemos sido justificados por Jesús, seremos salvos por su vida, porque Él dio su vida por usted y por mí. Él dio su vida por amor a usted y por amor a mí, porque el Señor lo envió a cumplir un propósito a esta tierra y Él lo cumplió a cabalidad. Dice que Él cumplió hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos, que a través de Jesús hemos sido reconciliados, que a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios hemos sido justificados, porque esa sangre nos lava, nos limpia, nos purifica, nos redime, nos libera, nos sana y nos santifica. Declare que la sangre del Cordero de Dios limpia su conciencia de obras muertas. Declare que su casa está cubierta con la sangre de Cristo. Declare que su familia está cubierta, sellada y blindada con la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Declare, confíe y profetice que la sangre del Cordero de Dios lo cubre, lo sella y lo blinda donde quiera que usted va, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted se mueve. Que la sangre de Cristo lo justifica en todo momento, en todo lugar, porque usted reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Le oro y le pido al Señor que su familia y su vida sean justificados delante del Señor, que reconozcan a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre si no es a través de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, y que Jesús ya nos reconcilió con el Padre a través de la sangre que Él derramó a través de la cruz del Calvario, pero también a través de su obra redentora a través de la cruz del Calvario. Hoy declare que usted ha sido justificado delante del Señor en Cristo Jesús. Amén y amén.